This call is now being recorded. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar desarrollando lo que es la lección 10 y 11. La semana pasada nosotros estuvimos iniciando lo que es la segunda parte nosotros estuvimos terminando todo lo que hace a las relaciones individuales de trabajo, como les decía en la clase pasada a ustedes. Nosotros estuvimos hablando ya ustedes desde Derecho Laboral 1, vienen dando todo lo que son los derechos y garantías del derecho laboral y también estuvieron dando todo lo que hace a las relaciones individuales de trabajo. Por ejemplo, cuáles son las causales de término de la relación laboral, cuáles son las prohibiciones, permisiones, obligaciones, tanto de la patronal como del trabajador. También ustedes en Derecho Laboral y incluso iniciando Derecho Laboral 2, estuvieron viendo todo lo que son las modalidades contractuales, ¿se acuerdan? El contrato para menores de edad, el contrato para mujer embarazada, para automotor, es decir, para conductores de vehículos, la parte rural, y a inicio de esta cátedra estuvimos hablando un poco de teletrabajo, de la ley de primer empleo, que son modalidades especiales, pero siempre todo dentro del marco de las relaciones individuales. También estuvimos hablando de las vacaciones, el aguinaldo, y todo esto hace las relaciones individuales entre trabajador y empleador, como decíamos ya en clase pasada. Ahora lo que estamos haciendo es una pequeña retroalimentación, por eso les estoy hablando de esto. Y en la clase pasada iniciamos nosotros con lo que hace a las relaciones colectivas, que ya hablamos de la colectividad. Y cuando hablamos de relaciones colectivas, esto contempla lo que es, por ejemplo, la libertad sindical, todo lo que es sindicato, que estuvimos hablando en la clase pasada, también, y hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando sobre lo que es el contrato colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo, que beneficia, por supuesto, a una colectividad de trabajadores, no solamente a un grupo de dependientes. ¿Está bien? Y haciendo un poco de retroalimentación, nosotros hablábamos de lo que son las condiciones, de todo lo que hace al sindicalismo, que lo encontramos a partir del artículo 283 del Código Laboral, que dice que cualquier trabajador o inclusive cualquier grupo de empleadores pueden formar su sindicato, y la misma norma habla de una cantidad mínima, ¿verdad?, para los dependientes, tanto trabajadores como empleadores. Un ratito, si me permiten, tengo... Bien, estoy de vuelta, disculpen. Bien, entonces veíamos que, y también por un lado, cuando hablamos de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado pueden formar sus sindicatos y pueden reclamar sus derechos. Veíamos nosotros también que en el artículo 283, ¿cuál es el objeto principal de los sindicatos? Y siempre es el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento social, económico, cultural y moral de todos los asegurados. Cuando son empleadores, con una cantidad mínima de 3 empleadores, ya pueden formar un sindicato. Y también hablamos dependiendo de la cantidad de trabajadores dentro de una empresa, estos pueden formar también su sindicato. Algo importante también que resaltar es que bien, también algo importante a resaltar es que para la creación de un sindicato tienen que existir algunos documentos esenciales, y estos documentos tienen que ser presentados ante la autoridad administrativa del trabajo. Ustedes saben, ya en varias clases les vengo diciendo que la autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces, cuando hablamos de ellos, a partir del 288 ya habla sobre la constitución del sindicato. Algo importante también, antes de avanzar un poco más, es que
Para los sindicatos hay prohibición de tanto injerencia política como injerencia religiosa o inclusive que reciban dinero de partidos políticos o de movimientos religiosos. Tienen prohibido la injerencia de cualquier otra organización que venga a tratar de sostenerles, porque se supone que los sindicatos se tienen que sostener por sí mismos por medio de la cuota solidaria de los asegurados. Por lo tanto, esa injerencia o ese auspicio de terceros o de grupos ajenos al sindicato están prohibidos y no va a tener la finalidad para la cual está siendo creada este sindicato. Y acuérdense, resalten lo que dice el 283, siempre el objeto del sindicato, gente, traten de registrar eso, que es el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses de los asegurados, por supuesto, y buscan por medio del sindicato mejorar sus condiciones sociales, económicas, culturales o morales inclusive. Como les decía a ustedes también, cuando hablamos de la constitución del sindicato, este tiene un procedimiento. La máxima autoridad dentro de un sindicato es la asamblea, y la asamblea es la que elige a las autoridades. También es el que aprueba el reglamento, el estatuto del sindicato. Todo eso ustedes van a encontrar a partir del artículo 288 del Código Laboral. Habla también de cuáles son los objetivos del sindicato en el artículo 290, cuáles son esos del sector, los trabajadores dependientes. Cuando hablamos de los trabajadores del sector privado, hablamos del sector público, encontramos en el artículo 291, son similares. Les dejé justamente una tarea relacionada a eso. En el artículo 292 justamente habla del mínimo de empleados que tiene que haber para que se pueda formar un sindicato. También, ¿quiénes son los que pueden formar parte de un sindicato? Por supuesto, todos los trabajadores que sean de la rama, todos los que sean mayores de 18 años de edad, los extranjeros que no ejerzan, todos los que no tengan, los que están contemplados en el artículo 25 de este Código Laboral, es decir, los que son representantes de la patronal, no pueden ser parte del sindicato de trabajadores. Y para integrar la mesa directiva, efectivamente tiene que ser mayor de edad y, por supuesto, ser socio activo del sindicato. Y para inscribir el sindicato, ahí empieza la parte formal, que es a partir del artículo 294 del Código Laboral, donde habla que tiene que presentar el original y la copia autenticada del acta constitutiva, el ejemplar de los estatutos que fue aprobada por asamblea, por supuesto, y la nómina de los miembros fundadores con la firma de cada uno de los miembros fundadores. Si una empresa tiene 1000, vamos a un ejemplo, si tiene 1000 trabajadores, el 10% de este 1000 tiene que estar asegurado al sindicato. Y ese porcentaje que estamos diciendo, ese 10%, tiene que firmar la nómina de los miembros fundadores para dejar precedente de que efectivamente son socios y estuvieron presentes en la asamblea. Estos 3 documentos que les estoy diciendo, conjuntamente con el acta de asamblea, que vendría a ser el acta constitutiva también, y donde se eligen las autoridades mismas, esto se presenta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y antes de eso, esto se comunica a la patronal, y una vez comunicada a la patronal se da entrada en el Ministerio de Trabajo. Y a partir del artículo 295, 296 y 297, habla de cuáles son los requisitos mínimos que tiene que contener el acta constitutiva, que tiene que contener el estatuto de sindicatos y el tema de la nómina de fundadores con sus respectivas firmas, porque aquí también dice nomás la nómina con sus firmas, pero tiene que contener todos los datos de la persona que va a firmar. El 299, el artículo 299 habla de eso, que tiene que contener nombre completo, apellido, cédula de identidad, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y residencia, y por último la firma.
dentro de esa lista de nómina con la firma de los socios fundadores. También el 299 habla un poquitito de qué es lo que la asamblea puede decidir entre las principales funciones, el de elegir a sus autoridades, por supuesto, el de aprobar los estatutos, aprobar la cuota que tienen que aportar los socios, cuáles van a ser los objetivos, los fines, tienen que aprobar el presupuesto del año y, por supuesto, también lo que hace a la rendición de cuentas. Eso sería lo más importante. También algo que hablábamos en clase es que cuanto menos una vez al año se tiene que convocar a asamblea, es decir, cada 12 meses lo mínimo. Si un sindicato quiere reunirse si un sindicato convoca a asamblea 2-3 veces al año, está bien, porque el código lo que dice es como mínimo una vez cada 12 meses se tiene que llamar a asamblea. También empieza a partir del artículo 303 un poco sobre los derechos y obligaciones de los sindicatos, que es importante leer un poquitito, inclusive ya relacionando con la clase de hoy, dice en el 303 que los sindicatos pueden celebrar los contratos colectivos de trabajo y esa es una de las principales finalidades del contrato colectivo, del sindicato, es justamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de la mejora de las condiciones económicas, sociales, culturales, morales, etcétera? Entonces, ¿esto cómo se logra? Por medio de los contratos colectivos de condiciones de trabajo, donde se busca mejorar estas condiciones laborales. Y a partir del artículo 309 hablábamos también sobre lo que era la extinción y la disolución de los sindicatos, que lógicamente, por ejemplo, una empresa deja de existir, o sea, una empresa entra en quiebra o se cierra directamente, entonces el sindicato ya no tiene razón de ser y por lo tanto se extingue también. El sindicato también puede disolverse o puede pasar a integrar otro sindicato nuevo o un sindicato mayor inclusive, y ahí hablamos de esa disolución. Y algo importante es que los estatutos tienen que contener, siempre el estatuto del sindicato tiene que decir qué va a pasar con los bienes en caso de extinción y disolución. Y la norma también prevé que en caso de que esto no esté contemplado en el estatuto, si un sindicato se extingue, por ejemplo, sus bienes van a pasar a organizaciones benéficas, dice el artículo 315. Y cerrando un poco la retroalimentación, hablábamos de algo muy importante en la clase pasada, que es de la estabilidad sindical, que lo encontramos a partir del artículo 317. ¿Y qué es esa estabilidad sindical? Es un beneficio que gozan algunos representantes del sindicato, no todos los que son parte de la mesa directiva, y el 318 dice la cantidad de personas que pueden gozar de esta estabilidad sindical, porque atiendan bien, cuando se forma un sindicato, tenemos 10 miembros en la comisión directiva, por ejemplo. Pero si nosotros tenemos 50 asociados nomás, solamente 4 de estos 10 dirigentes pueden gozar de la estabilidad sindical. Más de esos no pueden porque el artículo 318 así lo establece. Entonces, dependiendo de la cantidad de asegurados, nosotros tenemos la cantidad de dirigentes que van a gozar de esta estabilidad sindical. Ahora, ¿cómo se determina o quién dice, quién es el que resuelve o determina quién va a tener la estabilidad sindical? Normalmente en asamblea, una vez elegidas las autoridades, ya en asamblea se dice quiénes son los que van a gozar de esta estabilidad. Se vota el presidente, el secretario, el vicepresidente, qué sé yo. Entonces se selecciona quiénes van a gozar de esto. Esto se comunica también a la patronal y también se comunica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Si no se comunica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social quienes gozan de estabilidad, quiere decir que estas personas no gozan de esa estabilidad o que efectivamente esto nunca fue resuelto. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya nos han tocado casos en los que se forma un sindicato, se comunica y se le despide después al rollo, se le despide a todos los trabajadores que supuestamente gozaban de estabilidad y cuando se pide informe al Ministerio de Trabajo por parte del juez competente
pide el informe al Ministerio de Trabajo sobre quienes comunicaron su estabilidad, el Ministerio comunica de que el sindicato nunca presentó la nómina de aquellos que gozan de estabilidad sindical. Quiere decir que no se encontraban protegidos, hablando pronto y rápido. Entonces, atiendan bien siempre eso, es muy importante que se comunique a la autoridad administrativa este punto. Algo un poco más, hablando de eso también, cuando hablamos de la estabilidad, el artículo 317 habla de que se gozan de ciertos privilegios, por ejemplo, no pueden ser despedidos, removidos, no pueden ser trasladados, ni tampoco ser alteradas sus condiciones laborales. Pero ojo, el 317 dice, no pueden ser despedidos, pero eso no significa que si el trabajador incurre en una causal justificada, sea despedido de manera justificada. Pero si la patronal quiere despedirlo de manera justificada, tiene que recurrir, la patronal tiene que presentar su juicio ante el órgano competente. En este caso es el juez de primera instancia, y el juez de primera instancia es el que va a resolver si corresponde o no el despido justificado de un dirigente sindical si es que incurre en alguna de las causales. Eso es hablando así a grandes rasgos sobre lo que es los sindicatos, su constitución, la estabilidad sindical. Serían los puntos más importantes, creo yo, resaltando un poco y haciendo un poco de retroalimentación. Ustedes saben que siempre tratamos nosotros de hacer un poco de enganche de lo que fue la última clase para estar frescos y también para repasar. Y bien, vamos a entrar ya en lo que es el desarrollo de la lección de hoy, que hablamos de los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 326 del Código Laboral. Tenemos aquí. Bien, como les decía, encontramos a partir del artículo 326. Les voy a pedir que tengan su código laboral a mano. Así vamos compartiendo y vamos leyendo algunas normativas para no ser muy aburrido. Antes de empezar ya en lo que es el desarrollo, lo bueno es que el mismo Código Laboral en el artículo 326 define qué es el contrato colectivo de condiciones de trabajo, y más adelante, que vamos a desarrollar hoy también, el mismo Código Laboral define lo que es el reglamento interno de trabajo. Entonces, el 326, y así como vemos en pantalla también, define que ese contrato colectivo, ¿qué es? Es todo acuerdo, escrito, por supuesto, no acá cuando... Algo importante también antes de avanzar un poco más. Cuando hablamos nosotros de condiciones colectivas de trabajadores, que ya empezamos en la clase pasada, vean ustedes que acá sí todo tiene que estar por escrito. En la primera parte del derecho laboral, ustedes veían que se presume la relación laboral de manera verbal o escrita. Si no hay contrato, se presumen las condiciones mínimas del Código Laboral, ¿se acuerdan? Pero cuando hablamos de las condiciones colectivas, de la colectividad de trabajadores, ya no podemos decir que existe un contrato colectivo, por ejemplo, verbal, sino que tiene que ser por escrito. Todo, o sea, la constitución de un sindicato, quién va a gozar de estabilidad sindical, el contrato colectivo, el reglamento interno, todo esto siempre tiene que estar contenido en un escrito físico que es presentado, y siempre esto se comunica tanto a la empleadora como al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que sea válido. Si se crea un sindicato, tiene que estar comunicado para que sea válido, tiene que haber una resolución del ministerio, atiendan bien, que apruebe este sindicato. Lo mismo el estatuto, tiene que haber una resolución del ministerio que apruebe esto. Si hay un contrato colectivo de trabajo, tiene que haber una resolución del Ministerio de Trabajo donde homologue y acepte este contrato colectivo. Y lo mismo pasa con el reglamento interno. Entonces, acá en la parte de relaciones colectivas, de condiciones laborales, es cuando vemos
mayor participación de la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, y también todo es un poco más formal en el sentido de que tiene que ser todo por escrito y que el Código Laboral establece las mínimas condiciones o el mínimo contenido que tiene que tener. Por ejemplo, el acta constitutiva del sindicato, la nómina de socios, qué es lo que tiene que, sobre lo que tiene que versar el contrato colectivo que vamos a dar ahora también. Todo establece un mínimo del Código Laboral y tiene que estar por escrito. Entonces, el 326, reitero, el artículo 326, reitero, habla de que es todo acuerdo relativo, todo acuerdo escrito relativo a las condiciones generales del trabajo celebrado entre quienes, entre el empleador y un grupo de trabajadores o varias organizaciones o inclusive los sindicatos mismos. Si no existe sindicato, un grupo de representantes de trabajadores interesados pueden negociar también el contrato colectivo. Bien, hablamos de qué es el contrato colectivo, de que es un contrato marco que persigue mejorar las condiciones laborales sobre las mínimas ya determinadas legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Disculpen. El Código Laboral, nosotros estábamos viendo en clases pasadas que habla de un mínimo de vacaciones de acuerdo a la antigüedad, ¿se acuerdan? De 1 año a 5 años le corresponde 12 días de vacaciones, de 5 años a 10 años le corresponde 18 días de vacaciones, de 10 años para arriba le corresponde 30 días de vacaciones. Entonces, si nosotros queremos tener más días de vacaciones o mayores días de vacaciones, ¿qué hacemos? Por medio del contrato colectivo se mejoran estas condiciones mínimas del Código Laboral. Por eso dice, es un contrato marco que persigue mejorar las condiciones sobre las mínimas ya establecidas en el Código Laboral. Entonces, mediante un contrato colectivo, nosotros podemos establecer que todos los trabajadores tengan 30 días de vacaciones independientemente a la antigüedad, por ejemplo. O si el Código Laboral habla de que los trabajadores tienen derecho a percibir un salario mínimo, en el contrato colectivo se puede establecer que los trabajadores van a percibir una bonificación o una gratificación 3 veces al año de acuerdo al porcentaje de ventas que genere la empresa, por ejemplo. Entonces, eso se establece en un contrato colectivo donde se le da beneficios favorables a los trabajadores. Entonces, este es un contrato, su naturaleza jurídica es mixta, donde tiene algunas características fundamentales y vemos nosotros que todo, como todo contrato, es un acto jurídico bilateral y solemne. ¿Por qué decimos bilateral? Porque hay dos partes, trabajadores y empleador, y decimos que es solemne porque requiere de ciertas formalidades para que se pueda aprobar o pueda existir un contrato colectivo de trabajo. Y por supuesto, este contrato colectivo nace del acuerdo de voluntades de ambas partes, porque ambas partes tienen que estar de acuerdo en los beneficios ventajosos para los trabajadores. Y por supuesto, esto no puede ir en detrimento de los trabajadores. Es decir, si el derecho laboral habla de que la bonificación familiar es del 5%, por ejemplo, el contrato colectivo no puede decir que la bonificación familiar va a ser en base al 3%, sino que siempre tiene que ser por encima de lo que establece el Código Laboral y siempre dentro de la legalidad de nuestro Código Laboral. Algo importante también es que supongamos que una empresa tiene contrato colectivo, nos vamos a un juicio, ¿y cuál es la normativa que va a regir? ¿Va a regir el Código Laboral o va a regir el contrato colectivo? Va a regir el contrato colectivo siempre y cuando sea más beneficioso para el trabajador. Entonces, vean hasta qué punto es importante el contrato colectivo, porque le da mucha importancia y dice, si es más ventajoso, se aplica el contrato colectivo por encima del Código Laboral. El artículo 327, volviendo a lo que es el Código Laboral también,
habla de que los representantes del sindicato van a justificar su personería para celebrar el contrato colectivo. Decíamos que los sindicatos también están para negociar las condiciones en el contrato colectivo y habla también de los empleadores que no están sindicalizados, pero que pueden justificar que ellos son representantes para poder negociar las condiciones de trabajo dentro de un contrato colectivo. El artículo 328 habla de las formalidades ya, y lo que dice es que los contratos van a ser redactados, porque acuérdense que siempre tienen que estar por escrito, bajo pena de nulidad en 3 ejemplares. ¿Para quiénes son los 3 ejemplares? Para el empleador, para los trabajadores y para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene que ser presentado en el lugar para que pueda ser homologado y registrado en dicha institución, tal como dice el artículo 328. Y si ven ustedes el artículo 328, en la última parte dice bajo pena de nulidad en 3 ejemplares para los empleadores, otro para la trabajadora, y el tercero va a ser presentado para su homologación y registro en el organismo administrativo del trabajo. Pongan entre paréntesis lo que tiene el Código Laboral a mano, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por supuesto, y algo muy importante también que dice el 328 es que este contrato colectivo no va a tener condiciones o no va a producir efectos legales, sino desde el momento en que fuese homologado y registrado por el Ministerio de Trabajo a petición de cualquiera de las partes. Y se acuerdan que recién yo les decía que el Ministerio de Trabajo toma un rol muy importante cuando hablamos de todo lo que son condiciones colectivas de trabajo, porque todo documento que se redacte tiene que estar presentado en el ministerio y tiene que estar homologado, y esto es por medio de una resolución que saca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces, si la empresa tiene un contrato colectivo, este no es válido hasta tanto el ministerio pueda homologar y registrar el contrato colectivo. A partir de ahí recién es válido y surte efectos jurídicos tanto para los trabajadores como para los empleadores también. A ver, tenemos también la parte de la obligación de celebrar los contratos colectivos que tenemos en pantalla, pero antes de avanzar un poco más, el 329 también habla de que el contrato colectivo tiene 2 tipos de cláusulas, que son las cláusulas comunes, o normativas, y las compromisorias. Las cláusulas comunes o normativas habla, por ejemplo, sobre el monto de salario, el tema de la antigüedad, la categoría, la naturaleza de trabajo, la duración, cuáles son los descansos legales, las vacaciones, las medidas de higiene y seguridad, la utilización de equipos de protección. Entonces, todo esto en líneas generales viene a formar parte de la primera parte, valga la redundancia, del contrato colectivo. Y como les decía, en este momento es cuando se puede mejorar las condiciones establecidas en el Código Laboral, por ejemplo, sobre los descansos, cuando se le puede dar al trabajador un descanso de 15 minutos en el desayuno, media hora para el almuerzo, 15 minutos para la siesta, por ejemplo, ¿verdad? Es por dar un ejemplo nomás. Si hablamos de salario, también se puede establecer mejores condiciones, se puede establecer bonificaciones, por ejemplo, todo eso. Y siempre y cuando, por supuesto, no sea ilícito o no vaya en contra de lo preceptuado en el Código Laboral. El tema de vacaciones también pueden mejorarse los días, y son cláusulas compromisorias, dice el artículo 329, las que regulan todas las demás relaciones. Por ejemplo, el método para resolver los conflictos en caso de controversia establece que sea por medio de la mediación y el arbitraje, y habla el 329 que no va a ser lícito, por supuesto, cualquier contrato que vaya en contra a las leyes de trabajo o los procedimientos de resolución de conflictos.
Si una cláusula es ilegal, de hecho que el Ministerio de Trabajo no va luego a homologar ni registrar esto, va a devolver para que pueda ser subsanado ese error. Y justamente también el 329 dice que se pueden modificar las condiciones de trabajo si las partes convienen en cambiar o sustituir alguna de las cláusulas establecidas en el contrato colectivo. Entonces, y les doy un ejemplo, gente. ACEPAR es una de las primeras empresas que tuvo contrato colectivo, ya hablamos del año 85, si no es antes. Y en el año 85 en una de las cláusulas del contrato colectivo, hablaba de una indemnización en caso de accidentes de trabajo. 85. Cuestión que en el año 95, más o menos, todos los empleados de ACEPAR pasaron a estar asegurados en el IPS. Entonces, esa cláusula, con acuerdo de los trabajadores, fue modificado y quitaron ese beneficio. Ven ustedes ahí que se les quita ese beneficio, ese derecho ya ganado a los trabajadores, pero ¿por qué? Porque fue en conveniencia y en acuerdo entre todas las partes que son trabajador y empleador. Y el artículo 330 también habla de, justamente acá tenemos en pantalla el número de ejemplares, momento en que comienza a producir efecto, el contenido de las cláusulas compromisorias y normativas, y antes de avanzar un poco más, tenemos los sujetos afectados por el contrato colectivo, que el artículo 330 justamente habla de que se extiende a todas las personas que trabajan en la empresa, ¿sí? Aunque no fuesen socios del sindicato o asegurados del sindicato. Y lo mismo pasa ahí, todas las partes pueden y todos los asociados del sindicato son beneficiados, y también los que no son parte del sindicato o los que no fueron parte del momento en que se celebró ese contrato, igual se extiende a todas las personas que son dependientes de la empresa. Y también la obligación de celebrar el contrato de trabajo habla de que justamente toda persona toda empresa del sector privado que emplee a 20 o más trabajadores pertenecientes a un sindicato tienen la obligación de realizar un contrato colectivo de trabajo. Y aquí también la empleadora, el código laboral, no es que dice podrá o le da la opción de elegir en cuanto a formar un contrato, a firmar un contrato colectivo, sino que la norma le obliga a la patronal llevar adelante un contrato colectivo de condiciones de trabajo cuando sean más de 20 trabajadores. Eso por un lado. Ahora bien, hablamos del contenido de las cláusulas compromisorias y normativas, que ya les dije cuáles son las cláusulas compromisorias. Son las en líneas generales, todo lo que hace a salario, aguinaldo, todos los derechos laborales, y esas son las cláusulas normativas o comunes, y las compromisorias ya refiere a la forma de resolver conflictos, es el apartado donde habla sobre lo que son las huelgas, por ejemplo, habla sobre los sindicatos, todo eso hace mención. Tenemos también lo que es la revisión o la duración de los contratos de colectivo, cuánto tiempo dura o cada cuánto tiempo se puede revisar, y justamente habla de que este contrato colectivo de conformidad al 332 puede ser por tiempo determinado, es decir, por tiempo fijo, o supongamos que ahora que se están construyendo las rutas, se puede hacer la empresa encargada de las construcciones de ruta puede tener un contrato colectivo por tiempo determinado o por el tiempo que dure la obra nomás, por ejemplo. O podemos decir que el contrato va a tener una validez de 2 años
y después de acá 2 años este va a ser nuevamente estudiado o analizado por las partes. Y el artículo 333 justamente habla de la posibilidad de revisar total o parcialmente los contratos colectivos, y la norma dice que cuanto menos cada 2 años se tiene que volver a analizar o estudiar el contrato colectivo a petición escrita de cualquiera de las partes que lo hubiesen solicitado. Habla el 333, es un poco largo la norma. ¿Alguien tiene código laboral a mano para leer? Sí, profe. El 333, si quieren leer, por favor. Artículo 333. Modificado por el artículo 1 de la Ley 496/95, quedando como sigue. Todo contrato colectivo es revisable total o parcialmente cada 2 años a petición escrita de cualquiera de las partes que lo hubiesen celebrado en los términos siguientes. Si lo pidiesen los sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen cuanto menos el 51% de la totalidad de los agremiados afectados por el contrato. Si lo pidiesen los empleadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan como trabajadores el 51% como mínimo de los afectados por el contrato. El empleador podrá pedir la revisión del contrato colectivo antes del vencimiento del plazo de duración o revisión cuando en razón de circunstancias económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, decida proponer a los trabajadores aceptar determinadas modificaciones en las condiciones de trabajo. En caso de lograrse acuerdo, las condiciones de trabajo modificadas permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia del contrato colectivo o su revisión prevista precedentemente. Durante dicho lapso, los trabajadores afectados no podrán ser despedidos sin justa causa. El procedimiento de revisión será el mismo de formación o el que se hubiese estipulado en el contrato. Si alguna de las partes no lo aceptase en los términos reformados, puede separarse de él sin perjuicio de la obligación que impone al empleador el artículo siguiente. Muchas gracias. Entonces, es un artículo bastante largo, pero la idea era poder fijar justamente todo lo que dice esta norma, por lo menos leer una vez. Y por lo tanto vemos que cada 2 años se tiene, como les decía, se tiene que revisar, puede tanto la patronal como la parte de los trabajadores solicitar esta revisión. El 333 habla de cuáles son las cantidades mínimas de personas que pueden solicitarlo. Y también en caso de que se logre algún acuerdo, estas condiciones van a permanecer por un plazo no mayor de lo que sea establecido. Y algo muy importante es que cuando se estudia el contrato colectivo de trabajo, los negociadores tienen una protección de que no pueden ser despedidos, así como la compañera recién habló de esto. Entonces tienen esa protección, esa estabilidad de no ser despedidos mientras se esté negociando justamente esto. ¿Y por qué se le da esa protección a los trabajadores? Porque se están peleando o se están negociando mejores condiciones laborales. Entonces, lógicamente, hay patronales que van a querer despedir al trabajador en la primera, y la norma dice a los que están negociando no se les puede despedir para que ellos puedan negociar con tranquilidad porque saben que tienen un respaldo y una protección jurídica. Bien, y justamente cuando hablamos de la cantidad mínima de trabajadores que tiene que tener una empresa para que sea obligatorio el estudio y la formación de un contrato colectivo, lo encontramos en el 334, que dice
En toda empresa que tenga 20 o más trabajadores, se establece la obligación de celebrar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, es una obligación para la patronal el estudio y el desarrollo de un contrato colectivo de trabajo. Habla un poco más del 335 también de los sindicatos, que siempre a ellos también les va a beneficiar lo que se establezca en el contrato. A ver, y hablamos también de el 336, que justamente dice que si firmado un contrato colectivo, un empleador se separase del sindicato que lo celebró, el mismo seguirá rigiendo la relación jurídica entre el empleador con el sindicato de sus trabajadores, es decir, que el contrato colectivo existe. Si la empresa firmó o la empresa llegó a un acuerdo con los trabajadores, es decir, el empleador llegó a un acuerdo con los trabajadores sobre las condiciones laborales, por más de que se cambie de empleador o se cambie la mesa directiva, por ejemplo, ese contrato colectivo va a seguir teniendo vigencia. Ejemplo, les doy el siguiente ejemplo. Hubo una empresa de estaciones de servicio ya hace mucho tiempo que era Shell Paraguay. Shell Paraguay, cuando estuvo acá, tenía muchísimas condiciones ventajosas para Paraguay, o sea, para los trabajadores que prestaban servicio. Con el transcurso de los años, Shell decide retirarse de Paraguay, entonces Petrobras compra las acciones y hay una sustitución de empleador. Petrobras pasa a ser el nuevo empleador y vean ustedes que ahí ya no era el otro empleador, ya se retiró, ya se separó de conformidad al 336, pero las condiciones ya pactadas en el contrato colectivo seguían vigentes porque ya eran condiciones más ventajosas para los trabajadores. Entonces, si los trabajadores no están de acuerdo en renunciar a esos beneficios ya adquiridos, la nueva empleadora no puede sustituir o no puede dejar sin efecto ese contrato colectivo. Y el 336 justamente dice, si un empleador se separa, el mismo se seguirá rigiendo la relación y también ese contrato colectivo va a seguir teniendo vigencia hasta tanto se vuelva a estudiar, analizar, etcétera, más aún cuando hablamos de derechos ya adquiridos. El 337 también habla de que el contrato colectivo se convierte en una cláusula obligatoria o en parte integrante de los contratos colectivos o individuales de trabajo en el momento de su homologación, siempre y cuando esté en vigencia. Y eso va muy relacionado con uno de los artículos que recién leíamos, porque decíamos, desde el momento que el Ministerio de Trabajo homologa y registra el contrato colectivo, es que este tiene vigencia. Y lo mismo dice el 337, que las cláusulas se vuelven obligatorias para ambas partes desde el momento que el Ministerio de Trabajo reconoce este contrato colectivo, es decir, homologa y registra el contrato colectivo. Ustedes van a ver a veces en los escritos que dice CCT, y ese es el contrato colectivo de condiciones de trabajo que tienen algunas de las empresas. Habla también de en caso de disolución de un sindicato que haya sido parte del contrato colectivo, dice que igual van a continuar prestando sus servicios en las condiciones pactadas en el contrato, por más de que este sea disuelto, ya están pactadas las condiciones o ya están pactados los beneficios y este debe de continuar. Estoy mirando un poquitito. Duración y revisión del contrato, esto ya hablamos, que se puede celebrarse por tiempo fijo o por de acuerdo a la duración de la empresa, o por ejemplo por obra determinada. El procedimiento de revisión va a ser igual al de formación, es decir, cada 2 años. Esto también ambas partes negocian, esto después se presenta al Ministerio de Trabajo para su homologación y registro respectivo. Si alguna de las partes no lo acepta, puede separarse del contrato colectivo, pero no hay
sin perjuicio de la obligación impuesta ya al empleador para celebrar otro contrato colectivo si tuviese 20 o más trabajadores dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un sindicato y la empresa, la patronal o el empleador firma condiciones colectivas con este sindicato, ese contrato está válido para la empresa. Pero de repente, si hay otro grupo de trabajadores que forma otro sindicato y quiere otras condiciones laborales, también puede hacerlo. Y lo que dice es que el empleador no se desobliga de los compromisos ya asumidos en el primer contrato con el otro sindicato. Es decir, todas las condiciones siguen implícitas o siguen en vigencia, especialmente para los asegurados o dependientes de la empresa. Les doy un ejemplo. Vamos al ejemplo de las binacionales. Las binacionales tienen muchísimos sindicatos. Tiene sindicato de ingenieros, sindicato de arquitectos, sindicato de electricistas, o sea, no recuerdo todos los nombres, pero por dar un ejemplo. Sindicatos de la parte de automotriz, que son los choferes y demás. Entonces tiene muchísimos sindicatos. Lógicamente, el sindicato de arquitectos, por ejemplo, puede pactar condiciones laborales ventajosas para su carrera o para los arquitectos o para la labor que desempeñan. Los sindicatos del área automotriz pueden tener otras condiciones laborales más ventajosas para ellos, por ejemplo, pueden tener un un seguro médico especial porque están muy expuestos, o pueden tener mayores días de permiso, cosas así. Entonces, vean ustedes que a veces dentro de una misma empresa, por rama o por modalidad, pueden existir varios sindicatos que apunten a varios intereses y cada uno puedan tener contratos colectivos ventajosos para los asegurados o los socios de su sindicato. Ahora, tengan en cuenta que los trabajadores, por más de que no estén sindicalizados, es decir, no pertenezcan a ningún sindicato, lógicamente también ellos se ven beneficiados con el contrato colectivo porque este rige para todos los dependientes o para todos los trabajadores que presten servicios para la empresa. También el artículo 399 habla que los sindicatos que sean parte contratante pueden ejercitar las acciones que nacen del mismo y pueden exigir su cumplimiento y el pago de daños y perjuicios contra otros sindicatos, contra los miembros de esos sindicatos, contra sus propios miembros o cualquier persona obligada si es que incumplen lo establecido en el contrato colectivo. Inclusive el 340 habla que las personas beneficiadas por un contrato colectivo pueden ejercitar acción de daños y perjuicios por falta de cumplimiento del mismo contra otras personas o sindicatos obligados por contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador, supongamos que el sindicato habla de que, perdón, a ver el ejemplo, el contrato colectivo dice que disculpen, voy a sacar un ratito a mi perrita y vuelvo. Okay, ya estoy de vuelta, disculpen. Si el contrato colectivo dice que la patronal tiene que dar 30 días de vacaciones a todos los trabajadores y de repente la patronal se niega, claro que los trabajadores o el mismo sindicato puede demandar por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato colectivo, porque acuérdense que nosotros veíamos recién en uno de los artículos de que el artículo 337 dice que todo lo establecido en el contrato colectivo son cláusulas obligatorias. Una vez que el ministerio homologa y registra este contrato colectivo, las partes están obligadas a dar cumplimiento a ello. Y si no dan cumplimiento, ¿qué pasa? Se le puede demandar por daños y perjuicios por incumplimiento de las cláusulas ya pactadas voluntariamente por ambas partes. Ahora, cuando hablamos de terminación del contrato colectivo, de conformidad al 341 del Código Laboral,
El contrato colectivo puede terminar por mutuo consentimiento de las partes, es decir, los trabajadores y la empleadora o la empleadora y el sindicato dicen, bueno, ya no hay razón de ser de este contrato colectivo y vamos a dejar sin vigencia. También por causas ya pactadas. Por ejemplo, ellos dicen que en caso, una vez culminada la obra, el contrato colectivo va a dejar de existir, entonces ya hay una causa pactada. Y por caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, hablamos del cierre de una empresa o entra en proceso de quiebra, lógicamente esas condiciones, si la empresa cierra, esas condiciones ya no van a ser posibles de llevarse adelante. Ahora bien, cuando hablamos de las acciones derivadas que pide el programa también, hablamos de que el incumplimiento de un contrato colectivo puede consistir en la inejecución de estas cláusulas, pudiendo reclamar cada trabajador el cobro por vía judicial por medio de un juicio. Por ejemplo, si dice vacaciones 30 días y la patronal no le pagó, el trabajador puede reclamar por vía judicial el cumplimiento de esta cláusula y que se le paguen los días de vacaciones ya pactados. Es por dar un ejemplo nomás. Y por supuesto también que la violación de estas cláusulas origina la responsabilidad por daños y perjuicios, que era lo que ya decíamos, que establece el artículo 340 del Código Laboral. Habla un poco de lo que es el contrato ley del contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué es este contrato ley? Se denomina contrato ley, que lo encontramos a partir del artículo 345 y siguientes del Código Laboral. Habla de que se denomina contrato ley al contrato celebrado entre trabajadores y empleadores de una misma rama, industria o región, afectados por las 2/3 partes de empleadores y trabajadores, y por medio de una resolución de la Dirección del Trabajo se extiende a todos los demás trabajadores y empleadores de una misma actividad, por ejemplo. Creo, yo por lo menos nunca llegué a ver un contrato ley, entonces difícilmente pueda darles un ejemplo al respecto. Probablemente sí lo tenemos en Paraguay, los contratos ley que habla ya, extiende, supongamos, el sector de tambos, ¿verdad?, de producción de leches, tienen un contrato colectivo de una industria específica que produce leche de tambos, tiene un contrato colectivo y este se puede extender a todos los demás tambos o que son la misma línea industrial respecto a las condiciones colectivas de trabajo, y a esto es lo que se denomina contrato ley. Los demás artículos hablan un poco sobre la fuerza normativa, los requisitos de fondo para la existencia. Justamente tiene que existir un contrato colectivo anterior homologado y registrado. La mayoría de los trabajadores y empleadores, es decir, que el contrato colectivo base haya sido celebrado por las 2/3 partes de los trabajadores, que sean de la misma rama, industria, etcétera, y establece también los demás artículos sobre cuáles son los requisitos de forma para este contrato ley que también se permite, y es cuando se extiende a todas las demás ramas. Eso por un lado. ¿Tienen dudas hasta aquí respecto a lo que es el contrato colectivo o estamos bien? Excelente, profe. Ninguna pregunta, profe. Dale, les reitero. Entonces, para cerrar un poco y antes de entrar ya en el reglamento interno, el contrato colectivo es todo acuerdo que busca, ¿qué cosa? Mejorar las condiciones generales de trabajo. Se celebra entre empleador y trabajadores o sindicato y empleadores para mejorar todas estas condiciones y por supuesto, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sea salario, aguinaldo, si es que los trabajadores pueden cobrar alguna bonificación extra. Todo esto comprende las condiciones colectivas. Esto, cuando
Ambas partes empiezan a negociar, tanto empleador como trabajador se sientan en una mesa de diálogo, empiezan a negociar todas las condiciones. Una vez acordado todo esto, ellos presentan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que pueda ser homologado y registrado. Una vez homologado y registrado es cuando tiene validez este contrato colectivo, y en el artículo 329 habla de lo mínimo que tiene que contener el contrato colectivo de trabajo, que son las cláusulas, acuérdense, comunes o normativas y compromisorias. Las comunes habla de los descansos legales, vacaciones, media higiene y seguridad, salario, todo lo que refiere al día a día y todo lo que estuvimos dando en el código laboral. Y las compromisorias sí habla un poco más de cuáles son los métodos para resolver conflictos, el proceso de huelga, hablamos ya también de la extinción del contrato colectivo. Todo esto comprende la segunda parte. Les quiero hacer una pequeña pausa. Ahí está. Una pequeña pausa de 2 minutos por ahí, si quieren tomar agua, irse un rato al baño, para que podamos iniciar la segunda parte, que es la parte del reglamento interno de trabajo. ¿Está bien? Dale, está bien. Sí, profe. Se puedan distender un Dale, poco, porque es mucha información y yo sé que les cansa. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 2, 3 minutos y vamos a continuar con la segunda parte. gracias.
Bien, ya estoy de vuelta. Gracias, quería tomar un poco de agua nomás. Vamos a desarrollar la siguiente lección que hablamos del reglamento interno de trabajo. Antes de avanzar un poco más, no olviden registrar su asistencia en el chat para poder tener el registro de los que participan en clase. Bien, vamos a hablar ahora de la segunda parte que, como les dije, el reglamento interno de trabajo, que ya es diferente al contrato colectivo, ¿está bien? Y ustedes van a ver que el reglamento interno de trabajo lo encontramos a partir del artículo 350 del Código Laboral y justamente veíamos nosotros recién que el contrato colectivo hace a todas las condiciones laborales, que está para mejorar las condiciones mínimas contenidas en el Código Laboral. Pero cuando hablamos del reglamento interno del trabajo, este hace mención a el orden y disciplina de los establecimientos de trabajo. Entonces, es un conjunto y ya el mismo artículo 350 define lo que es el reglamento interno y es un conjunto de disposiciones obligatorias, son obligatorias al igual que lo establecido en el contrato colectivo, acordadas por igual número de representantes del empleador y de sus trabajadores, destinadas a regular el orden, la disciplina y la seguridad necesarias para asegurar la productividad de la empresa y la buena ejecución de las labores en los establecimientos de trabajo. Lo bueno de nuestro código laboral es que define estos institutos. Nosotros teníamos la definición de sindicato, teníamos la definición de estabilidad sindical en el artículo 317 y en el artículo 326 define lo que es contrato colectivo y lo mismo en el artículo 350 define qué es el reglamento interno y ven ustedes que son disposiciones obligatorias para que para regular el orden, la disciplina y la seguridad. ¿Y todo esto para qué? Para que se asegure esa productividad de la empresa y que se pueda ejecutar las labores dentro del lugar de trabajo. Entonces, hablamos de que el horario de trabajo va a ser de tal a tal hora, el horario de descanso va a ser de tal a tal, en el comedor pueden estar tantos minutos, deben de tener buena presencia, usar el uniforme específico, tienen que venir con tal color de prenda tal día, o sea, todo eso se incluye en el reglamento interno porque hablamos del orden y la disciplina. Inclusive, las sanciones que pudiese aplicar el empleador se encuentran establecidas en el reglamento interno de trabajo, donde habla justamente de todo esto. ¿Por qué? Porque lo que justamente se busca es ese tema de productividad y la buena ejecución de las labores. Y también, por ejemplo, hablamos de la disciplina de seguridad y el orden. Quiere decir que en el reglamento interno es cuando donde se encuentra o se debería de encontrar establecido ya cuáles son las funciones de la secretaria, cuáles son las funciones del tesorero o cuáles son las funciones del departamento contable, cuáles son las funciones del departamento de recursos humanos, del jefe de recursos humanos. O sea, dentro de este documento se establecen todas las funciones porque hablamos de regular el orden dentro de la empresa. También podemos decir que esto es convencional y normativo, ¿por qué? Porque es por medio de un documento que también habla de normatividad porque tiene un carácter obligatorio para las partes una vez que está homologado y registrado también por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y por supuesto este reglamento interno viene a complementar sea el contrato individual de trabajo o el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Entonces es como un primo, ¿sí? Son toda la misma familia, el contrato individual, el contrato colectivo y el reglamento interno es como un primo también que forma parte de todo esto y viene a ser parte de estos documentos. Tiene un carácter obligatorio, por supuesto. Si hay un despido
Si hay un despido por alguna causal y el reglamento interno establece que es falta grave y que podría terminar un despido, se tiene en cuenta lo establecido en el reglamento interno por encima del Código Laboral, siempre y cuando no sea contrario a las normas establecidas en el Código Laboral. Siempre tengan en cuenta eso. Si es algo ilegal o que atenta contra los derechos laborales, lógicamente va a ser una cláusula nula, lo mismo que decíamos en el contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, las normas administrativas y técnicas para el debido funcionamiento de la empresa, para la mejora de la productividad, son formulados directamente por el empleador y no integran estas al reglamento interno, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones administrativas o técnicas, por ejemplo, la máquina tal tiene algunas especificaciones, tiene que ser utilizada de tal o cual manera, esos son aspectos técnicos que no forman parte del reglamento interno de trabajo. Cuando hablamos de también algo importante en el 351 dice que el empleador está autorizado a formular directamente las normas administrativas y técnicas. Estas no forman parte del reglamento interno, que es lo que acabamos de decir, y el 352 habla que el reglamento interno de trabajo se hará como establezca el contrato colectivo o conforme lo dispuesto en el 350 y va a contener, acá tenemos el contenido, debe de contener lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? La hora de entrada y salida, así como su forma de documentación, el descanso que divide la jornada, es decir, cómo se registra la entrada y salida por medio de un cuaderno, por medio de un reloj marcador, por medio de un reloj biométrico, todo eso se establece en el reglamento interno. También el lugar y tiempo en que deben comenzar y terminar las faenas, los días y horas fijadas para hacer la limpieza de maquinaria, aparatos, locales, talleres, e incluso quién es el encargado de estas limpiezas, las indicaciones para evitar los accidentes u otros riesgos profesionales con instrucciones para prestar los primeros auxilios cuando aquellos se produzcan. Establece también cuáles son, dentro del reglamento interno se establece cuáles son las labores insalubres, peligrosas, que no deben desempeñar los adolescentes menores de 18 años de edad y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Cuáles son los trabajos de carácter temporal y transitorio o quiénes son los trabajadores sustitutos, por ejemplo. También en el reglamento interno se puede establecer el día y lugar de pago de salario. Esto también contempla el contrato individual de trabajo que firma empleador con trabajador, pero igual el reglamento interno puede establecerlo. La forma y tiempo en que los trabajadores deben llevar a cabo los exámenes médicos previos y periódicos, así como las medidas profilácticas dispuestas por leyes o reglamentos especiales sanitarios, las sanciones disciplinarias conforme a la importancia, naturaleza y perjuicio ocasionado por las faltas. Y algo importante es que para aplicar medidas de suspensión disciplinarias, como por ejemplo la suspensión de disciplinas, pérdida de salario que dure de 4 a 8 días, el traslado del lugar de trabajo o la postergación de un ascenso, esto tiene que estar contemplado en el reglamento interno, pero para aplicar estas sanciones, el reglamento interno tiene que estar reconocido o homologado y registrado por la autoridad administrativa. Si no existe un reglamento interno que está homologado y registrado por el Ministerio de Trabajo, estas sanciones no se pueden aplicar a ningún trabajador. Quiere decir que no se le puede suspender a ningún trabajador de 4 a 8 días si es que no hay un reglamento interno específico. Eso por un lado. También, ¿qué más contiene el reglamento interno de trabajo? ¿Quiénes son los representantes de la empresa o del empleador o el órgano competente para recepcionar los pedidos, certificados médicos, justificativos, otros, etcétera? El plazo de validez del reglamento interno, procedimientos de revisión, modificación o de actualización y todas las demás reglas o indicaciones
que según la naturaleza de cada actividad específica sean necesarias para obtener la mayor productividad, regular la seguridad en el desarrollo de trabajo. Aquellos que ya hicieron la tarea, por ejemplo, del salario mínimo, ustedes habrán visto al descargar los decretos, las resoluciones del Ministerio de Trabajo sobre salario mínimo, habrán visto la cantidad de industrias o de ramas que existe y cómo todo se encuentra regulado. Entonces, si vamos a una de estas ramas específicas, por ejemplo, la alfarería o la parte de metalúrgica o aserraderos o la parte donde trabajan con productos químicos, pueden tener dentro de su reglamento interno cláusulas específicas que hacen a esa labor para la protección o para los descansos más beneficiosos u otros aspectos que busquen promover lo que es el orden, la disciplina y por supuesto el cuidado de los trabajadores. Eso es por un lado, todo eso lo encontramos en el artículo 352 del Código Laboral y también antes de avanzar un poco más, algo importante a resaltar es que la homologación y el registro del reglamento interno por la autoridad competente siempre es ante la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y el artículo inclusive 354 del Código Laboral habla que todo empleador con más de 10 trabajadores va a contar con un reglamento interno para prever todas estas situaciones, el orden, la disciplina, las faltas leves, graves y cuáles son sus respectivas sanciones. ¿Cuál es la diferencia con el contrato colectivo? Que el contrato colectivo es obligatorio a partir de 20 trabajadores y el reglamento interno es obligatorio a partir de 10 trabajadores. Y también el 353, disculpen, habla inclusive de cuáles son las medidas sancionatorias o medidas disciplinarias que deben de contener el reglamento interno y que pueden ser utilizados una vez que, reitero, como les dije recién, una vez que esté homologado y registrado este reglamento interno, es cuando se puede aplicar sustituyendo siempre el despido. Vean ustedes el artículo 353, los que tienen código laboral a mano, porque no está en pantalla, habla de que las sanciones disciplinarias pueden consistir en suspensión del trabajo y salario hasta 8 días, simple amonestación verbal, apercibimiento por escrito, traslado del lugar de trabajo, postergación temporal en el ascenso y habla de que la numeración precedente no implica un orden, o sea, de prelación, es decir, no quiere decir que primero tiene que ser el inciso A, después el inciso B, sino que por medio del reglamento interno se establecen cuáles son las faltas leves y cuáles son las faltas graves y cuáles de estas sanciones son aplicadas, sea a las faltas leves o a las faltas graves, ¿sí? Eso se establece dentro del reglamento interno. Y el 354 habla inclusive que las medidas disciplinatorias del inciso A, que es suspensión de trabajo y de salario hasta 8 días, el traslado del lugar de trabajo y la postergación temporal de ascenso, solamente pueden ser aplicadas si es que hay un reglamento interno de trabajo. Ahora, si no hay reglamento interno de trabajo, la patronal puede hacer amonestación verbal o puede hacer apercibimiento por escrito, porque no hay ningún perjuicio económico, por ejemplo, al trabajador. Porque si hablamos de una suspensión en el trabajo y en el salario, sí hablamos de una disminución de salario del trabajador. Y para que ocurra esto, tiene que haber un reglamento interno. Recuerden, eso no se olviden. A ver un poquitito más. Las sanciones disciplinarias ya hablamos, que están en el artículo 353. No se olviden. Y el 355 habla que toda disposición del reglamento interno que vaya en contra de las normas legales o contractuales, así como de los reglamentos de higiene, de seguridad y de salubridad, se tiene como inexistente. En clases pasadas, ¿se acuerdan ustedes que hablamos sobre la seguridad ocupacional
sobre la seguridad y salubridad, todo eso que estuvimos hablando muchísimo, y que inclusive hay una ley que regula mejor eso, que es la 5.804, y hay muchas normativas al respecto. Entonces, todo lo que vaya en contra de esto, si el reglamento interno lo contempla, va a ser como inexistente o va a ser declarado nulo esa cláusula en específico. De hecho, que el Ministerio de Trabajo no va a aprobar, no va a homologar un reglamento interno que vaya en contra de las normativas del Código Laboral o las normativas de la OIT. Porque ustedes saben que el reglamento interno lo elabora la patronal y eso comunica al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo debe de registrar el mismo, aprobar, y una vez que es aprobado recién es válido. Y en ese proceso de presentación al Ministerio de Trabajo, ellos hacen un estudio del reglamento interno, y si no contraria las normas laborales, es aprobado. Si es que encuentran algo dudoso o algo incompleto, ellos devuelven eso para que se puedan subsanar los errores. Y justamente cuando hablamos de homologación y registro interno, el artículo 356 del Código Laboral habla al respecto de esto y dice que a fin de que las disposiciones del reglamento interno sean obligatorias dentro de la empresa, tanto para el empleador como para el trabajador, debe ser homologado y registrado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la homologación significa esa aprobación por parte del Ministerio de Trabajo. Y una vez comprobado de que no va en contra de las disposiciones legales, es que es aprobado justamente. Y el registro también sirve para fines estadísticos, para saber cuántas empresas tienen un reglamento interno, cuáles son las normas establecidas en el reglamento interno, y es así la importancia de esto. A los efectos citados de este documento, esto es presentado por el empleador dentro de los 8 días de haber sido concluido y firmado al Ministerio de Trabajo. Este procede a verificar su contenido para su aprobación y anotación en un plazo de 15 días. Si por ahí existe alguna observación, se corre traslado nuevamente a las partes por el plazo de 6 días para que puedan subsanar los errores. Esto luego nuevamente se presenta, y es cuando el Ministerio de Trabajo dicta una resolución donde deniega o ordena la homologación y el registro de este reglamento interno. ¿Está bien? Y alguien que esté pendiente, que quiera leer el 356, el artículo 356 del Código Laboral. Voy a leer yo, profe. Dale, Cristina. Artículo 357. El reglamento interno de trabajo será presentado a la autoridad competente por el empleador dentro de los 8 días de haberse suscrito, a los fines de su homologación y registro, siempre que reúna las condiciones establecidas en este título. La autoridad administrativa del trabajo debe homologar y registrar el reglamento interno dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de su presentación. En caso de existir observaciones, se correrá traslado de las mismas por el término de 6 días antes de dictarse resolución. El registro es suficiente para que lo obligue en el establecimiento tanto al empleador como a los trabajadores. En caso de que la autoridad administrativa del trabajo denegase el registro solicitado, las partes podrán pedir a aquella la revisión del reglamento, petición que será resuelta previa audiencia de las mismas o sus representantes por decisión fundamentada. Muchas gracias. Entonces, lo que les estuve diciendo se encuentra todo resumido en el 356. Es importante que lo sepan porque es el procedimiento para que el reglamento interno de trabajo pueda ser válido. Y el último punto, hablamos de la vigencia, impresión y publicidad. Entonces, la homologación
y el registro por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ya es suficiente para que el reglamento interno entre en vigencia y sea obligatorio, tanto para el empleador como para el trabajador. Porque atiendan bien, si el trabajador no cumple lo dispuesto o las labores asignadas, acuérdense que el reglamento interno habla del orden y la disciplina y la patronal se encuentra autorizada para sancionar a los trabajadores en caso de no estar dando cumplimiento a estos. Entonces es obligatorio, les vuelvo a repetir, tanto para el empleador como para el trabajador. Y cuando hablamos de la vigencia, la validez o la duración del reglamento interno, este ya debe constar dentro del mismo reglamento interno, porque el artículo 351, inciso K, donde hablamos de lo que debe contener el reglamento interno, dice justamente, el inciso K, el plazo de validez del reglamento interno, procedimiento de revisión, modificación o actualización en casos de necesidad. Entonces, ya debe de contener el reglamento interno cuánto tiempo va a tener validez esto y cuál va a ser el proceso de análisis, modificación o nuevo estudio del mismo. Y lo que les decía, por supuesto, este documento tiene que ser por escrito, tiene que ser de lectura fácil y el reglamento interno se debe de fijar en los lugares más visibles del lugar de trabajo o en lo posible entregar luego a los trabajadores cuando inician la relación laboral conjuntamente con la copia del contrato individual de trabajo, se le adjunta el reglamento interno para que tenga conocimiento de las normativas de orden, disciplina y seguridad dentro de la empresa. La patronal le hace firmar una constancia de recibido o de que sí toma conocimiento de lo que dice el reglamento interno, y eso justamente dice el artículo 357, el reglamento interno de trabajo deberá estar impreso o escrito con caracteres fácilmente legibles y se fijará en los lugares más visibles de establecimiento y sus dependencias. Eso es en lo que respecta a las lecciones que estuvimos desarrollando hoy, que son las lecciones 10 y 11 del programa, que abarca hasta el artículo 357 del Código Laboral. Mañana vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que son las huelgas y paros, que a esta altura del año, por ejemplo, es muy famoso porque se estudia el reglamento. Muchas instituciones públicas entran de huelga y vamos a hacer un poco la distinción entre quiénes son los que entran en huelga y quiénes son los que entran en paro. No sé si tienen dudas hasta aquí, estamos bien. Profe, yo no tengo ninguna duda, pero quería hacer